Bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico para el día de hoy, el último estudio bíblico del año, donde seguimos meditando en Isaías en el Adviento. Hoy vamos a estar viendo Isaías 9 del 1 al 7, la luz que irrumpe en medio de la oscuridad. Y vemos que en todo el Antiguo Testamento, la espera de el niño prometido a Adán y a Eva, la simiente prometida que aplastaría la cabeza de la serpiente, que eso lo encontramos en Génesis 3:15. Escuchamos ahora que en Isaías 7 se promete que ese niño prometido va a nacer de la Virgen, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, el cual pondrá su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Y ahora vamos a ver cómo en este capítulo 9 de Isaías se nos da la gran noticia del nacimiento del niño. Se nos va a decir, y el versículo clave de este texto es: porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado. El nacimiento de Jesús es un regalo para cada uno de nosotros. Es el regalo que nos trae luz, paz, alegría, gozo, amor de nuestro Dios. Así que vamos a iniciar con una oración el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que hiciste brillar tu luz en medio de la oscuridad y cumpliste tus promesas de enviar a tu Hijo unigénito. Abre ahora nuestros oídos y nuestro entendimiento para recibir tu santa y preciosa palabra. Aparta de nosotros toda confianza en nuestras propias fuerzas y concédenos escuchar con fe al niño que nos ha nacido y se nos es dado, al Rey que trae justicia y paz sin fin. Que tu Espíritu Santo nos guíe para que al meditar las Escrituras conozcamos a Cristo y descansemos en su obra cumplida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a leer el texto. Isaías 9 dice de la siguiente manera: más no habrá oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en los tiempos que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, en aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra la ciega, como se goza cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de sangre serán quemados, pastos de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, palabra de Dios, te adoramos, Señor. Entonces, nuevamente para ponernos un poco en contexto, vamos a ver aquí nuestro mapa, pero esto es un mapa distinto al mapa que habíamos visto la semana pasada. Aquí podemos ver el mapa de las 12 tribus de Israel, cómo estaban distribuidas las tribus de Israel en Israel. Esta línea negra, nuevamente que les dibujé aquí, lo que marca es la división del reino del norte y del reino del sur. Pero para ponernos un poquito en contexto, seguimos en un contexto, el contexto histórico en el cual Isaías, el profeta, está escribiendo es un contexto histórico de guerra. Isaías está profetizando una crisis profunda para el pueblo de Israel. Aquí, aunque no se ve en el mapa, esta flecha que está acá afuera, vemos que hay una amenaza y la amenaza es el reino asirio. No es el reino sirio, sino el reino asirio. Y como escuchamos la semana pasada, el rey de Judá pidió al rey de Asiria
que lo ayudara en contra de Siria, de Damasco, y en contra del reino del norte. Entonces, vamos a ver cómo Asiria, y escuchamos cómo Asiria invade y conquista Damasco, conquista Siria, y vamos a ver cómo, y eso lo escuchamos dentro de la profecía el profeta, eh, cómo las regiones mencionadas, Zabulón y Neftalí, fueron las primeras regiones del reino del norte que cayeron en manos de un gobierno extranjero, del dominio extranjero. Entonces vamos a ver que en esta época en la cual está escribiendo el profeta Isaías, hay una inestabilidad política tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y en ambos reinos, pero el profeta Isaías está profetizando a Judá, al reino del sur. Vamos a ver también la infidelidad espiritual que existe en el pueblo. Entonces, cuando el profeta está diciendo y empieza su texto hablando acerca de la primera vez, como le tocó la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, hablando acerca de la angustia y de la aflicción, el profeta está hablando acerca de esta humillación que sufrió el pueblo de Israel al darle la espalda a Dios. Porque vamos a ver que cuando ellos se entregaron a los dioses falsos, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y por ejemplo, habíamos escuchado la semana pasada cómo en Reyes se nos dice, a veces se nos dice, e hicieron lo malo como, por ejemplo, se nos dice, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, así como lo hicieron los reyes de Israel, hablando acerca del reino del norte, que adoraron a dioses falsos. Entonces, vemos que Isaías 8, hablando un poco del contexto, porque hemos pasado del versículo 7 del capítulo 7 al capítulo 9, pero en el capítulo 8 el título es Sea Jehová vuestro temor. Y, por ejemplo, en algunas partes está preguntando el profeta o está preguntando Dios mismos sobre, por ejemplo, si os dijeren, pregunta a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responde, no consultaré al el pueblo de Dios a su Dios, consultarán a los muertos por los vivos a la ley del testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá, escuchen bien esto, que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando su rostro en lo alto. Y el último versículo del capítulo 8 dice, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Entonces, el capítulo 8 termina en oscuridad, el pueblo que está en tinieblas. Pero vemos cómo el capítulo 9 hay un cambio totalmente, más no habrá para siempre oscuridad, está diciendo el profeta, está diciendo Dios, para los que están ahora en angustia, como la aflicción que vino en los tiempos de la primera vez en la tierra de Zabulón y de Neftalí, pues al fin llegará la gloria el camino del mar y al lado del Jordán. Y por ejemplo, en el versículo 2 va a decir, el pueblo que andaba en las tinieblas vio gran luz. Entonces, aquí vemos cómo la luz que va a ver el pueblo de Dios, esta profecía que está hablando aquí el profeta, él está hablando directamente de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a ver un poco, no voy a entrar tanto en el tema de la luz, lo voy a hacer ahorita dentro de un rato, pero fíjense cómo Dios no espera a que su pueblo salga de la oscuridad, porque nosotros no podemos salir de nuestra propia oscuridad, nosotros no podemos salir de la oscuridad del pecado. No hay nada que nos haga a nosotros poder salir de eso. Más bien nosotros estamos sumidos en el pecado. Es la luz
de Dios que irrumpe en medio de nosotros. Y ahorita voy a hacer una analogía en cuanto a eso, quizás durante este estudio bíblico voy a hacer varias alusiones, por ejemplo, al Señor de los Anillos. Yo no sé si ustedes han visto la película del Señor de los Anillos o han leído el libro del Señor de los Anillos, pero por ejemplo, esta elfa Galadriel le regala a Frodo, que es aquel que porta el anillo, que va a ir a destruir el anillo al monte del destino, le regala un frasco y ella dice, esta es nuestra luz o nuestra estrella más preciada. Y esta estrella te va a acompañar aún en los lugares más oscuros. Y hay un momento dentro de la historia de Frodo, cuando él se encuentra en una cueva oscuro y se encuentra en este peligro, en este terror de muerte, porque está él a la araña. Frodo, ¿qué es lo que hace? Recuerda estas palabras y saca esta luz que ilumina esta cueva oscura para que él pueda ver lo que está sucediendo. Así es nuestro Dios. Dios es aquel que ilumina las cuevas más oscuras y más peligrosas en nuestras vidas para que nosotros podamos ver el peligro, para que nosotros podamos huir del peligro. Aquí ya vemos cómo el profeta está anticipando el corazón del Adviento. Dios viene a nosotros y viene el día de hoy en su palabra y sacramentos. Entonces, en los primeros versículos se nos habla acerca de esta luz prometida que disipa toda tiniebla. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio gran luz. Entonces, como escuchamos en el capítulo 9, empieza este revés. Empieza este revés en el cual Dios empieza a mostrar su misericordia. El pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo que ha sido azotado por causa del enemigo, ahora va a ver esta luz, esta gran luz. Y esta gran luz es Cristo Jesús. Y la luz es uno de los grandes temas del Adviento. Por algo, en el Adviento nosotros tenemos la corona de Adviento. Y yo no sé, yo creo que, no sé si se los expliqué la semana pasada, pero hay un artículo en nuestra página web que habla un poco acerca de la corona de Adviento y de los calendarios de Adviento y todo lo demás. Y la primera corona de Adviento, la tradicional corona de Adviento, obviamente tenía 4 velas que se prendían los domingos, pero alrededor de ellas tenían 20 velas más que se iban prendiendo día por día para que los niños pudieran ir en esta espera a través de la luz que es Cristo, pudieran ir viendo la espera antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la luz del mundo, Cristo es la luz que disipa toda oscuridad. Y mañana, por ejemplo, se los adelanto a ustedes que están aquí, mañana ustedes van a recibir un muy bonito material sobre las antífonas mayores que inicia el día de mañana, el 17 de diciembre. Las antífonas mayores son las antífonas de la O, va basado en el himno O ven, Emanuel. Y uno de los títulos mesiánicos que se les da a nuestro Señor Jesucristo es la luz o sea, es Orientes en el latín, pero es la luz del oriente, o sea, ese sol de justicia, como dice el profeta, es aquel que se levanta en medio de nuestra oscuridad para colmarnos de su luz. Y vamos a ver que lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es dar luz a cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando también este texto, vamos a ir desmenuzando un poquito el texto nos está hablando acerca de, antes de hablarnos de la luz, nos está hablando acerca de los primeros tiempos y después de los últimos tiempos. Cuando habla, por ejemplo, acerca de la primera vez y empieza a hablar acerca del juicio a Neftalí, a Zabulón, que lo vimos, que lo pudimos ver un poco aquí en este mapa, nos está hablando acerca de un pasado actual. ¿Qué significa esto? Un ataque que había sufrido el reino del norte, del reino del norte por los asirios, que ya había pasado, pero que estaba en medio de ese presente que estaba viviendo el pueblo. Entonces él está hablando acerca de cómo la primera vez vino una tiniebla, pero va a hablar acerca de esta segunda o esta última vez y está hablando acerca de la gloria en estos últimos días
se vio la gloria, nos está apuntando directamente a el primer adviento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos está, que tiene su cumplimiento en la venida de nuestro Señor Jesucristo, como en esa fría, bueno, suponemos, eso lo estábamos hablando al principio, suponemos que en esa fría noche de invierno, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, la luz de los ángeles y la luz de la estrella de Belén anuncian la llegada de el Salvador del mundo. Pero también vemos su cumplimiento definitivo de esta frase del profeta Isaías en el segundo adviento, en el adviento definitivo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso es que tradicionalmente las iglesias cristianas, o bueno, vamos a decir, las iglesias, sí, cristianas, pero ahorita católicas, han sido construidos, el altar mayor siempre ha sido construido hacia el oriente, por el tema del sol que se levanta, Cristo cómo se levanta. Eso habla mucho acerca de la resurrección y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y la puerta, el pórtico que está al frente, pero al final de la iglesia, normalmente se llama el pórtico de la gloria. Y una de las cosas que se dice es que a veces se abre en fiestas cristológicas importantes, pero también se dice que esa es la puerta que nuestro Señor Jesucristo va a abrir cuando Él venga en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, porque es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Lutero va a hablar un poco acerca del contraste entre la luz, por ejemplo, aquí en este tema, y él va a decir lo siguiente: así pues, la gente del mundo entero, tanto judíos como gentiles, se encontraban en tinieblas, es decir, en el error, en la injusticia, en las nociones falsas de este mundo, en una comprensión errónea acerca de la ley. La luz es el Evangelio, es el don del Espíritu Santo. Y fíjense cómo en esta tercera semana de Adviento, es especial. El tema es gaudete, alegrarse, gozarse en el Señor, pero también nos habla acerca de, por ejemplo, Juan el Bautista, una de las grandes figuras del Adviento. Y Juan el Bautista, por ejemplo, si nosotros nos vamos a el Evangelio según San Juan, nos vamos al capítulo 1 de Juan y nos vamos a ese hermoso prólogo que Juan escribe. Eh, por ejemplo, en el capítulo 5 va a decir: la luz en las tinieblas, este es el tema que estamos viendo, resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Y en el mundo estaba, y por el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos que uno de los temas también del apóstol San Juan es hablar acerca de Cristo como la luz del mundo. Jesús va a decir que Él es la luz del mundo. Jesús es la primera luz, lo primero que hizo nuestro Señor, lo primero que Él hizo en medio de su creación, cuando estaba el tohu wabohu, todo desordenado y oscuro, fue que se haga la luz, y fue la luz, y fue la noche y la mañana del primer día. Entonces, aquí nuevamente, por ejemplo, voy a hacer acerca de la luz, voy a hacer otra conexión con El Señor de los Anillos, una de mis escenas favoritas de la película y también de toda la historia, ocurre en el segundo libro, Las Dos Torres, cuando el ejército de los orcos ha tomado todo el castillo que supuestamente era impenetrable, y sus defensas eran impenetrables, pero pudieron penetrarlo, y durante la noche estuvieron batallando y batallando, y ya todos cansados, Aragorn
se acuerda de la frase que le dijo Gandalf al tercer día, mira hacia el este y escuchan, por ejemplo, le dice al rey, vamos a cabalgar juntos. Y empiezan y salen y cabalgan juntos. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento llega Gandalf, que él en toda esta mitología de Tolkien va a representar a Dios. Llega Gandalf, el blanco, con todo el ejército de los Rohirrans. Eh, y a esa escena se le llama la carga de los Rohirrans. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ellos están bajando, Gandalf sale una luz, la luz de la mañana, que va a cegar a todos los orcos, que son los demonios, y van a arrasar con todo el mal que quiere acabar con la humanidad. Entonces, aunque parece ficticio, y es ficticio todo esto del Señor de los Anillos, Tolkien estaba haciendo alusiones a cosas bíblicas, a cosas teológicas, y aquí podemos ver cómo Cristo también es esa misma carga de los Rohirrans. Cristo es la luz del mundo, Cristo es la primera luz de la mañana, Cristo es aquel que ha vencido al enemigo. Y cuando, por ejemplo, nosotros leemos Mateo capítulo 4, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 12, en adelante, del 12 al 16, dice, por ejemplo, esto es el inicio del ministerio de Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de, fíjense, Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, caminando en el mar al otro lado del Jordán de Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en las tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de la sombra y de muerte, luz les resplandeció. Y aquí está haciendo totalmente cuando, por ejemplo, uno ve a qué profecía en las Biblias, uno ve a qué profecía está haciendo referencia, es Isaías 9 del 1 al 2. Entonces, Mateo, fíjense cómo Mateo está interpretando esta profecía de Isaías 9 del 1 al 2 en la persona de Cristo. Y es automáticamente cuando Cristo inicia su ministerio que que esa gran luz está caminando y está iluminando las tinieblas de la vida de estas personas. Entonces, vemos también que el versículo 3 al 5 nos habla acerca ya del gozo que nace de la liberación. Y fíjense que va a hablar, multiplicaste a la gente y aumentaste su alegría. Entonces, aquí, por ejemplo, él va a hablar, el profeta va a tomar estas imágenes de cosecha y de botín. ¿Y por qué él va a utilizar estas imágenes para el pueblo? Porque son imágenes comunes, son imágenes cotidianas. Y, por ejemplo, el tiempo de cosecha es un tiempo de alegría, es un tiempo que garantiza la prosperidad, la comida, estabilidad en el pueblo. También usa la palabra botín porque es el premio de aquellos que salen victoriosos en guerra. Y recuérdense que estamos hablando de un contexto de guerra, en donde normalmente cuando hay guerra hay escasez, hay hambre y puede que haya victoria como puede que no haya victoria. Entonces aquí el profeta está usando estas cuestiones que está viviendo el pueblo para decirle, miren, esto es lo que va a suceder en el reino del Mesías. Y él va a tomar también otras tres palabras claves, yugo, vara y cetro, que son elementos de esclavitud. Los yugos sometían a los animales y a los prisioneros también. La vara o el bastón imponía disciplina. La vara y el cetro eran cosas que imponían disciplina a las personas. Entonces, aquí estamos viendo cómo, y el profeta va a hablar de que él quebró los yugos, las varas, el cetro, en el día de, y va a hacer alusión a el día de Madián. ¿Qué significa cuando el profeta está utilizando estas palabras de el día de Madián? Él está haciendo alusión a la gran victoria de Gedeón,
en Jueces, y a la derrota de los madianitas ante un pequeño puñado de israelitas. Entonces, aquí está hablando de cómo Dios es aquel, porque Dios fue aquel que les dio la victoria a Gedeón y a su ejército. Y así mismo es Dios quien va a dar la victoria. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos Mateo 11, Jesús está hablando acerca de su yugo. Vengan a mí todos los que están afligidos y cargados, y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, aquí Cristo está hablando acerca de su cruz. Está hablando acerca de que las cosas que le pertenecen a Él, de que su cruz es más ligera que la cruz que cada uno de nosotros tenemos. Entonces Él nos está diciendo, entrégame tu yugo y yo te voy a dar el mío, que el mío es ligero, el mío es fácil para cargar. Lo mismo, por ejemplo, cuando el salmista está hablando acerca de tu bar y tu callado, que es lo que va a decir, me infunden aliento. La vara y el callado del buen pastor no es como la vara y el callado o la vara y el cetro de los opresores. Vemos que para los opresores tanto el yugo como la vara como el cetro es un símbolo de dominio y de poder y de sometimiento, pero aún cuando el yugo de Cristo, la vara y su callado, también son símbolos de su poder, son símbolos de su amor para cada uno de nosotros. Cristo es aquel que rompe toda esta esclavitud. Y Lutero va a decir, el yugo significa muerte, la vara significa el aguijón, la vara significa el aguijón, y el cetro va a simbolizar el pecado. Entonces, él va a decir que Cristo es aquel que ha destruido estos tres enemigos con su muerte. Va a decir, por lo tanto, estos tres tiranos fuertes, la ley, el pecado y la muerte, han quedado destruidos por causa de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Dios es nuestro Salvador, es aquel quien obra la salvación en medio de nosotros. Es por eso que el gozo que cada uno de nosotros tenemos no nace de mi propio esfuerzo, no nace del esfuerzo humano, sino que nace de la liberación que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros podemos confesar confiadamente, creo que Jesucristo, verdadero Dios engendrado del Padre desde la eternidad y verdadero hombre nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, y que me ha rescatado del diablo, de las garras del diablo, del pecado y de la muerte, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre, con su inocente pasión y muerte. Estos tiranos han quedado destruidos porque Cristo es aquel que ha roto el yugo. El mismo salmista dice que Él es aquel que ha roto las cadenas. Y es por eso que el Adviento, mis queridos hermanos, no es un tiempo de mero sentimentalismo, de sentir, ay, la alegría por las luces o la tristeza porque, ay, está oscureciendo temprano, entonces eso hace que yo me sienta triste y bla, 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 sino que el Adviento en lo que es en realidad es la proclamación de un Dios que actúa en medio de nuestra historia, de un Dios que decidió irrumpir en medio de nuestro tiempo, en medio de nuestra historia, para darnos perdón y salvación, para aumentar nuestra alegría, para cambiar nuestro lamento en baile, para ceñirnos de alegría. Entonces, ya aquí viene el clímax de la profecía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces aquí vemos dos verbos fundamentales. El primero es nacido, que nos habla acerca de su humanidad. Un niño nos es nacido, y cuando se nos dice un hijo nos es dado, está hablando acerca de la gracia pura, del don divino de Dios, la naturaleza humana y la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo en medio de este niño. Este versículo es evangelio puro, es el evangelio concentrado. Por tanto, no se extrañen
de que este texto que nosotros estamos meditando el día de hoy no simplemente sea un texto de Adviento que nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que es el texto del Antiguo Testamento que se lee el día de la Navidad y se hace énfasis en ese versículo 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y fíjense que aquí, en este texto, podemos ver lo que en teología se denomina el pro nobis, el por nosotros, o el para nosotros. Este niño ha nacido para nosotros, para ser nuestro Dios. Entonces vamos a ver que esto va en compenetración con lo que los ángeles van a hablar y le van a decir a los pastores, por ejemplo, en Lucas, capítulo 2 creo, versículo 11, eh, a ver si no me equivoco, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Entonces, aquí vemos esta relación, Lucas 2:11 con Isaías 9:6, hablando de este niño que nos ha nacido para nosotros, para ser nuestro Dios, para ser nuestro Salvador. Y este texto nos llena de gran alegría porque el niño que fue profetizado en Isaías 7, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, esa señal que el rey Acaz menospreció, ahora se está cumpliendo en la persona de nuestro Señor Cristo Jesús. Ese niño es ese nuevo rey, es ese rey que se va a sentar en el trono de David. Vamos a ver que el trono de David, en teoría, duró aproximadamente unos 460 años. Y luego de la cautividad en Babilonia, los que se sentaron en vamos a decir, en el templo, fueron reyes paganos, fueron reyes gentiles. Pero, nuevamente, haciendo alusión a la promesa de Dios, Dios no estaba hablando de un reino terrenal y de un reino político, sino estaba hablando de un reino espiritual, del reino de Cristo, el reino del cual el salmista habla en el Salmo 2, de ese Dios que tiene por trono una cruz y tiene por corona una de espinas y que vino a darnos salvación. Y aquí tenemos una de las joyas también de este texto, son los títulos mesiánicos. Admirable consejero, vemos que Dios no es un estratega político, sino que es un Dios de sabiduría, es la sabiduría encarnada. Y eso es lo que vamos a escuchar el día de mañana en la primera O, en el primer título mesiánico, O sabiduría de Dios. Es lo primero que se canta en el himno O ven, Emanuel. También tenemos este título, Dios fuerte, afirma claramente la divinidad de el Mesías. Padre eterno, aquí no está haciendo una confusión trinitaria diciendo que el Hijo también es Padre, no, 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 sino que está hablando acerca de Cristo. Cuando habla del Padre eterno, está hablando también de Cristo como la fuente de la vida eterna, de ese cuidado perpetuo que nuestro Señor Jesucristo tiene por cada uno de nosotros. Y creo que Lutero va a hablar y va a decir que, bueno, es Atanasio, en realidad, ahorita lo vamos a ver, acerca de por qué Dios mismo permite, Dios Padre permite este título mesiánico a su Hijo, príncipe de paz, porque la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, es la reconciliación con nuestro Dios, esa reconciliación ganada por Cristo en la cruz. Entonces, Lutero, hablando un poco acerca de los títulos mesiánicos, él va a decir, en el reino de Cristo hay gracia, hay consuelo, hay perdón de pecados, hay alegría, hay paz. Él no actúa con severidad hacia los transgresores, sino como un padre. Él perdona los pecados. El perdón de los pecados es la justificación por la fe y la paz sigue a la justificación.
La paz no es solo una paz mental, sino que también es sino también una abundancia y salud mental y corporal. Lo es todo. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Tal es el reino de Cristo, que crece con matanzas, se fertiliza con la sangre de los creyentes, y cuanto más aflicciones hay, más paz brota del corazón. Y uno puede decir, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué Lutero está diciendo este tipo de cosas? Esto es la teología de la cruz pura. Aún en medio de los sufrimientos, y es más, en medio de los sufrimientos, porque eso es lo que habla la teología de la cruz, en medio de los sufrimientos, nosotros podemos ver la gloria de nuestro Dios. Podemos ver a ese Dios absconditus, ese Dios escondido, revelado en la cruz. Eh, y esto es lo que el mismo Dios le va a decir al apóstol San Pablo. 3 veces pedí que se me quitara el aguijón de mi carne. ¿Y qué fue lo que me dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras más débil soy, más fuerte soy en Cristo Jesús. Entonces, es en medio de nuestras debilidades, es en medio de las aflicciones, es en medio de, como dice aquí, de la sangre que brota de los creyentes, donde encontramos la paz. Cuando nosotros leemos acerca de los martirios cristianos, podemos encontrar cómo esta gente descansaba en su Señor. Y hoy podemos seguir escuchando cómo mártires cristianos, como personas, por ejemplo, en Pakistán, en Afganistán, están siendo perseguidas por su fe y ellos dicen, prefiero morir siendo cristiano que vivir siendo musulmán y renegando de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, tenemos nuestra iglesia, la iglesia luterana en Alemania, está haciendo un trabajo tan hermoso con la gente, con los persas, con la gente farsi, con la gente que habla en farsi, que están huyendo, literalmente han huido de sus países por la persecución que están haciendo a los cristianos y han llegado a Alemania como asilados políticos y ellos están pidiendo, por favor, no nos regresen a nuestros países porque nos van a matar. Pero si tenemos que regresar a nuestros países y tenemos que morir por nuestra fe, lo vamos a hacer. Entonces, una de las cosas que nosotros también como iglesia necesitamos seguir haciendo es orar por los mártires cristianos, orar por aquellas personas que están siendo perseguidas por su fe. Porque aunque por ejemplo, nosotros podemos decir, en España eso no pasa, también, como por ejemplo, a veces como luteranos somos perseguidos por nuestras creencias. La Inquisición, ¿qué fue lo que hizo la Inquisición? Perseguir tanto a cristianos como a judíos como a musulmanes, pero cristianos que protestantes, y ellos le llamaban los protestantes, aquellos, esos, y los mataban por causa de su fe. Y ellos hicieron, la Inquisición hizo lo mismo que Roma, la Roma pagana, hizo con los cristianos. Entonces, vemos que aún en medio de los sufrimientos, la paz de Dios brota, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Atanasio, San Atanasio, uno de los grandes padres de la iglesia, él va a decir, su hijo unigénito puede ser llamado padre por su padre, porque al mismo tiempo el padre, porque él es al mismo tiempo el padre de los años venideros, Dios todopoderoso y soberano, y aquel que ha demostrado claramente que todas las cosas que tiene el Padre le pertenecen. Todo lo que es del Padre es de Cristo y todo lo que es de Cristo es nuestro. Entonces, aquí vemos cómo el reino de Dios, el reino eterno de Dios, es un reino totalmente distinto a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros esperamos. Acaz estaba esperando algo totalmente distinto a lo que Dios había prometido. Juan el Bautista pregunta con duda, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Aquel que había predicado y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Cristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En momentos duros y difíciles, duda, pero Jesús lo apunta a hechos claros, a hechos concisos, a lo que Él está haciendo por cada uno de nosotros.
El reino de los cielos no se sostiene por nuestras obras o por lo que nosotros pretendemos que es el reino de los cielos. El reino de los cielos se sostiene por causa de Cristo, un reino que no tiene límite, porque el Mesías es el Rey Todopoderoso, aquel que, como dice el profeta, se sentará en el trono de David, porque él es del linaje de David y eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Y va a decir también, ya finalizando, como que el celo de nuestro Señor, hablando en oposición a todos aquellos que quieren establecer su propio reino. Entonces, ya a manera de ir concluyendo, Adviento no solamente es una preparación interior, sino es una memoria, es la expectativa de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y hace por nosotros, porque fíjense, Cristo vino en humildad, Cristo viene hoy en su palabra y sacramento, y Cristo vendrá en gloria. Isaías 9 nos sostiene a la iglesia en estas tres dimensiones, en lo que fue, en lo que es y en lo que ha de venir. Y eso es, esas son las tres esperas del Adviento. En el Cristo que vino humildemente en un pesebre, en el Cristo que viene humildemente en su palabra y en su sacramento, y el Cristo Víctor, el Cristo en victoria, que viene en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. La oscuridad, mis queridos hermanos, no tiene la última palabra. El yugo se rompe por causa de Cristo y el reino de los cielos es establecido por lo que Cristo ha hecho. Cristo ya ha sido dado. Cristo reina en medio de nosotros y Cristo traerá la consumación de todos los tiempos en su segunda venida. El Adviento nos enseña a cada uno de nosotros a esperar con fe, a esperar en nuestro Señor. Entonces, Isaías 9 nos anuncia no nos anuncia una posibilidad que esto pudiera suceder, nos anuncia una realidad, una promesa que es cumplida en Cristo Jesús. El Adviento no es ansiedad espiritual, el Adviento es confianza, que la luz ha venido, que el niño se nos ha sido dado y que su reino no tendrá fin.